Contarles que el martes 21 de abril la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, le presentó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, una serie de propuestas para realizar obras de infraestructura urbana. El objetivo de esta propuesta, además del resultado de la infraestructura, claro, es apuntalar la economía y el empleo. Y se trata del proyecto de transporte masivo departamental. La idea es optimizar recursos y mejorar la calidad en cuanto a experiencia y tiempos de viaje del transporte público por la vía de un recambio tecnológico, buses eléctricos y estructural en la organización del sistema. Y bueno, y este cambio también implica, como decía Adri, una realización, o sea, hay una mano de obra implicada y por lo tanto va a haber más empleo. Y para hablar de este tema es que Daro está con el ingeniero Diego O'Neill, él es el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, así que adelante Daro, toma el bus, toma las riendas de este ómnibus. Buenas tardes, vale, buenas tardes, chiquilinas. Tomo las riendas, sí. En realidad lo que hago es, a ver, para que tenga que ver, empiezo a hacer la mezcla de este móvil, chiquilinas, porque estamos con el ingeniero y, bueno, estaban hablando de un proyecto muy ambicioso, ¿no? De parte de 3 intendencias, o por lo menos que nuclearía a 3 departamentos. ¿Cómo recibieron ustedes esta noticia? ¿Tuvieron o formaron parte de la discusión? Y, bueno, ¿qué perspectivas les puede dar, ¿no? Como Cámara. Bueno, tuvimos una reunión en la Intendencia el día martes, convocados por la Intendenta, para presentarnos la iniciativa. Para nosotros es una iniciativa muy buena que Montevideo necesita, Montevideo y la zona metropolitana. De hecho, el año pasado, a través del Centro de Estudios de la Construcción, habíamos hecho un trabajo muy profesional con una consultora uruguaya que reside en el exterior y una consultoría internacional sobre la movilidad urbana en Montevideo y la zona metropolitana. Ese estudio tenía su foco en el eje Avenida Italia. Este proyecto de la Intendencia es mucho más ambicioso, porque aparte del eje de Avenida Italia hasta el Pinar, considera el eje de 8 de octubre hasta Pando, un eje que sale por la Ruta 1 hasta Ciudad del Plata y un nodo ferroviario Montevideo-Progreso, así que es mucho más ambicioso, pero indudablemente es un camino que hay que recorrer. No sé si será el 100% o parcial, no sé, eso será parte de los estudios de factibilidad que habrá que realizar, pero por ejemplo en el eje de Avenida Italia es indiscutible que hay un gran potencial de crecimiento de personas que utilicen el transporte público. Este tipo de soluciones, que es lo que se llama BRT, que es un bus de tránsito rápido, que va por un carril único, coches de alta velocidad con paradas distanciadas, en fin, son transportes rápidos, confortables y mucho más económicos que de pronto una persona que vive en la ciudad de la costa, venirse todos los días en auto a Montevideo, seguramente se pasará al uso de este tipo de transporte. Entonces, son cosas que modifican sustancialmente la ciudad porque también generan externalidades positivas de todo tipo, valorizan los terrenos, canalizan inversión inmobiliaria, en fin, una serie de cosas que son muy buenas para la ciudad. Voy a apelar a tu trabajo como ingeniero ahora, ¿está? ¿Ves viable el proyecto en su totalidad, en una parte, como decías en este momento? ¿Y qué se necesitaría? Pensando en cantidad de personas, pero también en dinero y en inversión para llevarlo adelante. Bueno, tuvimos un primer pantallazo del proyecto, no tenemos elementos como para hacer un juicio profundo. Como te decía, es muy ambicioso, pero a su vez nos parece que es imprescindible de analizar, y será el 100% o quizá no, pero digamos, indudablemente es una solución por la que hay que ir. Desde el punto de vista de la inversión, es una inversión importante. La Intendencia estima que sería del orden de un punto del PIB, es decir, 500, 600 millones de dólares. Eso es algo que involucra al gobierno central también, además de las 3 intendencias de Montevideo, Canales y San José. Entonces, es un proyecto ambicioso, pero es un proyecto que le haría muy bien al desarrollo de la ciudad y del área metropolitana, que inicialmente sería un gran generador de empleo, porque se estima que serían alrededor de 4.000 trabajadores directos, más todo lo que la construcción multiplica. Claro, sí. Y después este tipo de infraestructuras siempre dan retorno en crecimiento económico, dan retorno en calidad de vida de la gente, dan retorno en condiciones ambientales también, porque los buses serían eléctricos, entonces se saca una cantidad de flota de combustión y se pasa a un sistema eléctrico. Quiero aprovechar a preguntarte, perdón, porque hablaste de puestos de trabajo, ¿no? Sí. Y de alguna manera el rubro de la construcción fue el primero en volver a trabajar. ¿Cómo está el tema del desempleo en la construcción? Bueno, en el año 2020, a pesar de que tuvimos una licencia especial de casi 2 semanas y de que sentimos el bajón en abril, mayo, fin de marzo, abril y mayo, en junio empezó a repuntar,
Y el promedio del año 2020 es casi idéntico al de 2019, es decir, a pesar de ese enlentecimiento o parate que hubo en esos meses, en promedio en el año no tuvimos destrucción de puestos de trabajo. Mantuvimos el mismo nivel de ocupación promedio. Es uno de los únicos rubros en el país, ¿no? Es probable, ¿no? Sí, es probable. La verdad que sí, es una satisfacción. Para este año estamos pensando incluso crecer un poco. Este año hay actividad fuerte en la planta de celulosa, en la terminal portuaria, en el ferrocarril central, también en los proyectos inmobiliarios, con las medidas que el Poder Ejecutivo tomó el año pasado para la vivienda promovida y para los proyectos que pasan por la Comap. Así que este año también pensamos que vamos a tener quizá un crecimiento en el empleo. Preocupa más un poco para allá, hacia adelante. ¿Por qué? Bueno, porque las obras terminan y lo que es necesario es que, por eso es muy bienvenida la propuesta de la Intendencia, contar con un plan de obras de infraestructura que sean un canal de salida para el día después, digamos, de esta situación de pandemia que estamos viviendo. Hay que perder de vista que justamente la infraestructura es... A ver, todos somos conscientes de que una vez que sacamos la pandemia, el principal problema que vamos a seguir teniendo por mucho tiempo es el empleo, y este tipo de obras, como vivienda, como otras, empujan un poco la aguja, ¿no? Mucho y son una fuente de trabajo rápida para paliar la situación de tanta gente que está necesitando. Quiero aprovechar la situación también que nombraste la planta de celulosa y hablando de COVID, ¿no? Sí. Que es como que nos intersecta, es inevitable. Se habló de varios casos, ¿no? En la planta de UPM, ¿cómo se está manejando esta cuestión y cuánto afecta también al normal desarrollo del trabajo en ese lugar? Claro. Sí, hoy en la construcción, como en toda la sociedad, tenemos muchos más casos positivos, pero son casos de contagios que son fuera de las obras. Es decir, la gente se contagia en su vida social, en su vida intrafamiliar. No hay contagios en los centros de trabajo, eso es muy importante. No se reproducen los contagios a la interna de las obras. Sí hay contagios cuando se trata de trabajadores que conviven entre semana en un campamento, como le llamamos en el sector, o en el caso de UPM, en los barrios construidos. Ahí, entre convivientes, a veces sí hay contagio. Entonces, se ha vuelto un poco difícil también con la pérdida de los hilos, ¿no? Como encontrar dónde fue realmente. No, pero ya está bastante identificado porque la gente que vive en una casa se sabe quién es, se trasladan juntos en el medio de transporte. Bueno, está bastante medido. Hay unos cuantos casos. Eso indudablemente impacta en el desarrollo del trabajo, pero como te decía, lo que vemos como muy positivo es que no hay contagios en los centros de trabajo, entonces cuando se identifican, se aíslan, se cuarentenan los posibles contagios y se sigue trabajando. En este caso puntual en UPM pasó eso, se aislaron a los contagiados y no se retoma a otros trabajadores por ese momento. No, la persona que se contagió o que está en cuarentena, cuando termina ese periodo vuelve al trabajo. Se ha generado una situación en estos días así de negociación o de conflicto con el sindicato. Se está negociando en este momento, esperamos que... ¿Por qué motivo? Bueno, hay preocupación indudablemente con los contagios, con los casos. Son situaciones que a todos nos preocupan y bueno, los trabajadores también tienen algún planteo en ese sentido y bueno, esperamos que en estas horas se resuelva con algunas medidas complementarias. Pero en definitiva recibieron con optimismo la llegada de la oferta o del proyecto por lo menos de la Intendencia, ¿no? Absolutamente, nos parece algo muy importante que hay que analizar y que considerar y como te decía, si bien es muy ambicioso, entendemos que es un proyecto que le haría muy bien a la ciudad, a la área metropolitana, para transformarlo y para mejorar tanto desde el punto de vista económico como social como ambiental. Espectacular. Ingeniero, muchísimas gracias por estar. Un gusto, gracias a ustedes.